días. Bueno, hoy vamos a presentar el tema del modelo de CAM, que nos vamos a basar en el artículo del cuestionamiento del uso del modelo del CAM para valorización en instrumentos financieros en el Perú. Bueno, en la parte de la introducción vamos a hablar acerca del Capital Hazard Pricing Model, ya que es un modelo de los más influyentes dentro de las finanzas modernas, ya que permite estimar la rentabilidad esperada, ya que en todo ello esa función del riesgo que implica invertir en él. Bueno, este modelo fue por William Sharpe en 1964, quien posteriormente recibió un premio Nobel, a la cual fue con la contribución más adelante y complementado por economistas, lo cual ayudaron a aplicar más su aplicación práctica. Bueno, no todas las inversiones deben ofrecer la misma rentabilidad, sino que esta está directamente relacionado con el nivel de riesgo que asume la inversionista. Es decir, cuando se intenta aplicar en países como Perú, surgen limitaciones importantes. Esto se debe a que muchas de las condiciones necesarias para su correcto financiamiento no se cumplen, como la disponibilidad de la información confiable o estabilidad económica, es decir, su situación financiera. Por eso es importante que no es solo entender cómo funciona el campo, sino también en qué contextos funciona mejor y cuáles son sus limitaciones. Bueno, pasando a hablar cómo es su modelo y su fórmula para aplicar, es la rentabilidad esperada que vamos a obtener más la tasa de riesgo libre más beta, que en este caso es prima de riesgo del mercado. Pasando primeramente a la tasa de libre de riesgo, representa un rendimiento de una inversión considerada, o sea, es decir, es totalmente segura, donde la probabilidad de pérdida es prácticamente nula. Esto se utiliza más que nada el rendimiento en bonos como el Tesoro de Estados Unidos, ya que este país tiene alta capacidad de pago y un bajo riesgo del cumplimiento del pago, ya que este establece un punto de partida mínimo de rentabilidad que cualquier inversionista espera obtener. Más allá de eso, esta influencia está influenciada por diversos factores, como la inflación esperada, las tasas de intereses internacionales, estabilidad económica global. Bueno, pasando al punto número 2, que es prima del riesgo del mercado, es la diferencia entre el rendimiento esperado del mercado en general y la tasa libre del riesgo, lo primero que estábamos hablando. Lo cual esta prima se representa en la compensación adicional que los inversionistas exigen por invertir en activos riesgosos en lugar de activos seguros. O es decir, en términos prácticos, si el mercado es más riesgoso, la prima será mayor, pero si el mercado es más estable, la prima será menor, ya que es algo estándar. No es nada riesgoso, no es nada novedoso, ya que esta variable refleja el comportamiento general de los inversionistas. Por ejemplo, en economías estables, la prima suele ser baja porque el riesgo es menor. En economías inestables, la prima aumenta porque los inversionistas exigen mayor compensación. Lo que podemos decir la relación entre los dos es que inversiones más seguras, menor rentabilidad, pero las inversiones más riesgosas nos van a generar mayor rentabilidad esperada. Lo cual podemos decir que no se puede esperar una alta rentabilidad sin asumir un mayor nivel de riesgo. Y el CAM permite cuantificar exactamente cuánto debería ser esa compensación. La beta y el funcionamiento práctico del modelo. La beta es un componente esencial en el modelo CAM. Es ese componente que mide exclusivamente el riesgo sistemático o no diversificable. Es ese riesgo que se da por incurrir en el mercado. Esto significa que si yo invierto en un activo que es más riesgoso que el riesgo del mercado, mi rendimiento deberá ser mucho mayor que el del mercado. O caso contrario, si invierto en un activo que es menos riesgoso que el riesgo del mercado, el rendimiento que voy a obtener será mucho menor. Esto basándonos en índices como el de Estados Unidos, que es el S&P 500. Para poder hallar
la beta se utiliza la siguiente fórmula, que beta va a ser igual a la covarianza del rendimiento del activo con el rendimiento del mercado entre la varianza del rendimiento del mercado. Entonces, la beta es la pendiente de la línea de regresión que resulta de comparar los retornos del activo frente a los retornos del mercado. ¿Cómo interpretamos ahora los valores que se obtienen en beta? Si beta es mayor que 1, esto significa que el riesgo de invertir en un activo es mayor que el riesgo de invertir en el mercado. Por lo tanto, el rendimiento que se obtenga de invertir en un activo será mucho mayor que el riesgo de invertir en el mercado. Si beta es igual a 1, esto va a significar que el riesgo de invertir en un activo, tanto como el riesgo de invertir en el mercado, serán iguales. Si beta es mayor que 0 y menor que 1, esto significa que la beta es menos volátil. Por tanto, el riesgo de invertir en un activo no será tan diferente al riesgo de invertir en el mercado. Si la beta es menor que 0, si la beta es menor que 0, esto significa que el riesgo de invertir en un activo con el riesgo de invertir en un mercado serán opuestos. En estos casos ocurren como en el oro o derivados específicos de esto. La beta puede tener ciertas inconsistencias como es la sensibilidad al periodo, que significa que no es lo mismo calcular tu beta en un periodo dentro de 5 años que calcularlo en un periodo de 2 años. Los valores que se obtengan en ambos casos serán distintos. La beta en países emergentes. El principal problema es que en la mayoría de estos países emergentes van a utilizar betas países como es Estados Unidos. Ello se debe a que estos países emergentes no cuentan con información necesaria para determinar una beta exacta para su espacio demográfico. Por tanto, el valor que se obtenga no va, no va a representar estos valores y no va a tener una representabilidad verdadera de su rentabilidad. Ahora pasaré a explicar los principales cuestionamientos sobre el uso del modelo CAP. El modelo CAP ya está demostrado que es una herramienta fundamental y muy útil para los mercados desarrollados como lo que son Estados Unidos o Alemania, donde existen economías más estables, mercados financieros tal vez más profundos y una mayor diversificación de inversiones. Sin embargo, en este tipo de modelos no se puede aplicar mucho o hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarlo en países emergentes, porque va a comenzar a surgir diversas dificultades, principalmente porque muchos de estos mercados no están correspondiendo a los supuestos teóricos, porque principalmente no va a coincidir con su realidad económica de estos países. El primer gran problema es la falta de diversificación. En economías emergentes como la peruana, gran parte de las inversiones suelen concentrarse en pocas empresas que sean diversificadas de sectores. La mayoría de las empresas son familiares o principalmente se enfocan en pocos sectores. Esto significa que el riesgo no está tan distribuido como en mercados desarrollados, generando así una mayor volatilidad. Como el resultado del CAP puede perder la precisión al momento de calcular la rentabilidad esperada de una inversión. El segundo cuestionamiento importante está relacionado con el coeficiente beta, que mide el riesgo sistemático de una acción frente al mercado. En teoría, este indicador debe calcularse con información del propio mercado donde va a operar la empresa. Sin embargo, en muchos países emergentes no existe información suficiente histórica o esta no es completamente confiable, por lo que frecuentemente se van a utilizar betas de mercados desarrollados, por ejemplo Estados Unidos. Esto representa una gran limitación
porque las condiciones económicas de Estados Unidos es totalmente distinta, y no solamente lo económico, está lo político, lo social, lo financiero. Son distintas realidades a lo que es Perú. Por lo tanto, se debe utilizar datos externos, puede generar resultados poco representativos y alejar el análisis verdadero de la realidad del mercado local. Otro punto crítico es la tasa de libre de riesgo. Normalmente se utilizan como referencia los bonos de tesoros de Estados Unidos, ya que se consideran inversiones prácticamente seguras. No obstante, hay que tener en cuenta que en países emergentes esta referencia puede resultar muy problemática porque no incorpora factores propios como el riesgo del país, la inflación, el tipo de cambio o la inestabilidad política. Por ejemplo, una inversión considerada segura en dólares no necesariamente será libre de riesgo para unos inversionistas peruanos que operan en moneda local, ya que también se debe enfrentar a principales riesgos cambiarios y económicos adicionales. Debido a todos estos factores, el CAP automáticamente en mercados emergentes puede llevar valorizaciones incorrectas de acciones e instrumentos financieros si no se analiza de una manera adecuada, así afectando directamente negativamente la toma de decisiones de inversión. Hay que tener en cuenta, en conclusión, aunque el CAP continúa siendo una herramienta fundamental dentro de las finanzas modernas, su uso en economías emergentes debe realizarse con mucho cuidado, con ajustes específicos que permitan realizar mejor la realidad de cada día con una representación. Ya principalmente no se va a tratar de rechazar el modelo, sino se va a tratar de cómo tiene que reconocer cómo fue creado ciertas condiciones para que siempre se cumplan en todos los mercados. Finalmente, podemos afirmar que comprender tanto las fortalezas como las limitaciones del CAP es esencial para realizar análisis financieros más precisos, especialmente en países emergentes como Perú, donde puede adaptar las herramientas internacionales al contexto local, al mercado local, marcar la diferencia entre buena y mala decisión de inversión. Muchas gracias, eso ha sido todo. Ahora